José Ignacio López, usted fue testigo y protagonista de un momento histórico único como fue el primer gobierno democrático del 83. ¿Se asomó alguna vez al balcón de la Casa Rosada con la plaza llena? Sí, sí. En realidad me asomé, asomarme no, estrictamente no. Espió. Porque, claro, porque siempre el balcón estaba lleno. Siempre. Fui al balcón, sí, vacío, sí, algunas veces, porque allí tenía el despacho, si no me recuerdo mal, Richard Pueyrredón. Ricardo Pueyrredón, que fue el director de ceremonial y amigo del presidente. ¿Y le tocó ver la plaza llena con Alfonsín ahí en el balcón en esos momentos históricos? ¿Esas concentraciones grandes? Sí, 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 pero más vale balconearla desde otro lado, ¿no? Desde otro lado, o desde abajo, en realidad. La del día de Pascua, la del domingo de Pascua, ya no llegué ni a las inmediaciones, ¿no? Se me había escapado el presidente a la mañana cuando se fue para Campo de Mayo. ¿Cómo fue eso? Ese día lo tiene seguramente muy Es presente, el que lo ¿no? tiene mejor, el que lo tiene mejor registrado, porque llegó a subir al helicóptero fue Víctor Buje, El fotógrafo. el fotógrafo. Porque Víctor llegó a subir, pero yo en ese momento no, además como la decisión del presidente fue muy propia de él, pero cuando yo me enteré, es decir, que el presidente salía del despacho, fui primero para abajo. Y entonces ahí me di cuenta que no, y llegué a subir, pero cuando llegué a la terraza ya no pude, estaban despegando, sí. Y el único que había subido era y sí, porque fueron solamente ellos, el edecán y el jefe de la Casa Militar, y Víctor. Y usted, cuando veía ese helicóptero que despegaba y había militares amotinados, ¿qué pensaba? ¿Cómo era su espíritu en ese momento? ¿Cuál era la sensación? Era un momento crucial, ¿no? Bueno, en aquel momento, todos esos días fueron días muy intensos, muy tensos, muy difíciles, pero el sentido del riesgo, había, digamos, la preocupación, y esa era la preocupación del presidente, porque había mucha gente que había salido y que se había congregado en la cercanía de Campo de Mayo, etcétera, ¿no? Y por eso la preocupación era esa, de que corriera sangre. Y por eso la expresión del presidente, ¿no? Por eso la expresión del presidente, que fue Felices Pascuas, no hubo sangre entre argentinos. Una frase que así Siempre era. queda Felices Pascuas, la casa está en orden. Hasta ahí se recuerda la frase, pero falta la parte de que no hubo derramamiento de sangre. Esa fue parte de la maniobra, de toda la maniobra de acción psicológica que hubo antes y después de todo el episodio de Semana Santa, para una cosa que hoy ya, como corrieron los años y como la historia se conoce, ya casi creo que nadie compra la idea aquella que quisieron instalar de que el presidente había negociado con Rico. O sea, el corte de la frase tiene un sentido, dice usted, absolutamente, una intencionalidad. Sí, absolutamente. Y tan lo tiene que el presidente, no estoy seguro si fue al día siguiente o al día martes, me llamó y me pidió que
llevara una cámara a su despacho. Yo le pedí al Canal 7, a este canal, una cámara, y el presidente lo citó, lo llamó al jefe de la Casa Militar, al brigadier Pansardi, y con la cámara delante, y le pidió al brigadier Pansardi que contara la reunión de la cual él había sido el único testigo, porque el presidente estuvo con el brigadier Pansardi en la reunión con Rico, en el primer momento, con Rico y con alguno más, y le pidió que la relatara, porque él había advertido que se iba a intentar crear crear esa idea de la negociación. Pero como digo, ya eso quedó atrás. Yo creo que ya ahora no hay duda sobre la actitud del presidente, porque además se correspondía con toda su trayectoria, con todo su compromiso, con toda su batalla por los derechos humanos. Y hay algunas de las cosas, de las tantas cosas, pero creo que esa, la de haber cumplido con la palabra empeñada, es decir, con el compromiso que había hecho a lo largo de toda su campaña, ¿no? Que fue la de distinguir las responsabilidades, la de juzgar, es decir, la que se estampó en los decretos que fueron firmados al día siguiente prácticamente de asumir, el 10 de diciembre, aquellos primeros decretos donde se disponía el juicio a las juntas militares y a los responsables de las conducciones de las organizaciones guerrilleras. Y llevar adelante eso y toda su batalla respecto de lo que fue, que ese juicio corriera por vía de la justicia establecida, sin tribunales especiales, pretendiendo que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas cumpliera con su obligación, que no la cumplió. Y hubo muchos que defeccionaron a lo largo de aquella epopeya, como fue la de convertir a la Argentina en el único país de la tierra donde se hizo lo que se hizo. Y eso es lo que decía y repetía el presidente. ¿Quiénes defeccionaron en eso? Y todos, un poco todos, porque el Tribunal Militar no lo hizo. Después comenzaron las tareas de la justicia, pero también después la justicia se iba demorando, no se llamaba a tiempo, ¿no? Fueron distintos sectores que se iba acumulando como si no hubiera conciencia de la magnitud de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, por eso se fueron produciendo en aquel tiempo, en un primer momento, bueno, hasta se creía y se decía, ¿no?, que había una persecución a las Fuerzas Armadas. El presidente recorrió los cuarteles, las unidades militares, asistía a más de una reunión con muchos militares en las verdaderas asambleas, en Puerto Belgrano, recuerdo, una con oficiales de todo, explicando el sentido de lo que él estaba haciendo. Pero bueno, eso es ciertamente una de las cosas más importantes, pero no la única, ni mucho menos de la presidencia de Alfonsín. ¿Lo vio llorar alguna vez el presidente? Emocionarse ciertamente. Llorar no sé, no diría. Y los días más oscuros, ¿no? Por ejemplo, el cierre del gobierno, la decisión de entregarlo anticipadamente, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo lo vivió Alfonsín y cómo lo vivió usted? Que fue la parte triste, digamos, del cierre del gobierno, ¿no? Mire, eso figura entre algunos de los recuerdos al mismo tiempo más gratos, y que en el sentido de
que expresan la relación de confianza, de amistad que yo llegué a tener con el presidente, a quien contrariamente a lo que muchos pudieran pensar, yo casi no conocía. O por lo menos no tenía ni la más mínima confianza, ni confianza parecida a la que tenía con otros dirigentes políticos en noviembre del 83, que fue cuando me llamó. Digo, volviendo a ese momento, porque el día que el presidente tomó la decisión de renunciar, me invitó, reunió a su familia en la casa de su hijo mayor, de Raulo. Reunió a su familia, a su esposa, obviamente, y a sus hijos, sus nueras. Invitó a mí, a mi esposa, Lita. Hizo una reunión con la familia para contarles la decisión que había tomado. Que era una decisión que yo creo que fue una enorme decisión correspondiente a un error político que se había cometido desde mi punto de vista, que fue el de adelantar la elección. El de adelantar la elección que se hizo en el mes de mayo. Como ganó Menem. Claro, porque para cualquiera, creo yo, bueno, en aquel momento fue una decisión política, yo supongo, para mí equivocada, pero supongo que habrá tenido que ver con la estimación de que la situación económica sobre todo iba a estar mejor en mayo que para el momento de la elección. Pero eso lo que generaba era lo que sucedió, porque aunque hubiera ganado el candidato del gobierno, hay que pensar que se estaba terminando un gobierno, auténticamente un gobierno de transición, que tenía un periodo presidencial de 6 años. Y las elecciones iban a ser cuando ya el gobierno estaba en los 5 años y casi medio de ejercicio, y con todo el desgaste propio de cualquier gobierno y fundamentalmente de un gobierno de transición de esas características, ¿no? De esas características. Y entonces creo que cualquiera podía pensar que se podía dar cuenta que iba a ser imposible la subsistencia de la finalización de un mandato de esas características, con todo el desgaste acumulado, frente a la legitimidad de un presidente electo, cualquiera hubiera sido, aunque hubiera ganado el del gobierno, hubiera habido necesidad seguramente de tomar alguna decisión o de algunas decisiones del futuro gobierno tomarlas antes. Pero ahí se hizo imposible y bueno, y mucho más con la derrota electoral y con el candidato que había ganado las elecciones diciendo que estaba dispuesto, y con el que iba a ser el ministro de Economía anunciando algunas decisiones que se iban a tomar. Era absolutamente imposible la coexistencia de esos dos. Yo creo que es una determinación de una enorme grandeza política. La del doctor Alfonsín. José Ignacio, vayamos años antes, ¿no? Un joven periodista en una conferencia de prensa dada por el dictador Jorge Rafael Videla pronuncia una pregunta que es histórica, porque hoy todos los videos, los repasos de Jorge Rafael Videla tienen esa respuesta cuando niega a los desaparecidos o dice los desaparecidos no están y demás. Y usted hizo esa pregunta en plena dictadura militar. Yo hice esa pregunta, sí, estaba en ese momento
en la agencia, en Noticias Argentinas. Trabajaba en Noticias Argentinas, también escribía en ese momento, no, todavía creo que no, bueno, hacía los comentarios políticos del Economista, estaba en la radio con Magdalena. Yo hice esa pregunta en esa conferencia de prensa, con una conferencia de prensa, por eso Videla estaba vestido de civil. Era cuando ya aquella historia de él había dejado de ser el comandante del ejército, entonces dejaba de integrar la Junta, pasaba a ser el famoso cuarto hombre, se decía entonces. Y eso fue en noviembre, si yo no recuerdo mal, o en noviembre o en diciembre. No, más vale, por ahí puede ser más cerca de diciembre. Digo lo de la fecha porque yo me valí de unas palabras del Papa Juan Pablo II, de la situación de la Argentina, de los derechos humanos en la Argentina. Y entonces yo le pregunté se menciona que el Papa, teniendo en cuenta que Videla más de una vez insistía y se exponía como un católico ferviente, y porque además yo, como algunos otros periodistas, no demasiados, pero éramos unos cuantos los que podíamos acceder a algunas fuentes militares por el trabajo que teníamos y accedíamos a algunas conversaciones más reservadas o más off the record. Y en esas conversaciones con algunos de los, incluido algunas con el propio Videla y otras con otros ministros y con otros jefes, con los secretarios generales de las fuerzas, más de una vez planteábamos la cuestión, aún sin llegar a tener detalles, pero sí planteábamos la situación de la gente, de los detenidos sin proceso y de la gente que desaparecía, la gente que se secuestraba o que no se... Por muchos de los cuales incluso algunos de nosotros sabíamos por compañeros. Yo recuerdo haber ido a hablar o a preguntar, o incluso por algún pariente, y recibir aquella respuesta, no sabemos quién está, o alguna todavía más trágica, decirte, nosotros no lo tenemos. Otro lo tiene. Otros lo tienen. Por todo eso yo, y sobre todo por eso mismo, en esas reuniones, cuando planteábamos esas cosas, muchos decíamos que así no, que por qué no se hacían las cosas con la ley. Y entonces la respuesta era que no se podían firmar, porque si firmamos, aplicamos la ley marcial y hacemos y se firman sentencias de muerte, enseguida el Papa y otros gobiernos van a salir y no se va a poder hacer nada. Esto dicho... Esa es la respuesta. Así, esta yo la escuché más de una vez. Y entonces, por eso yo, cuando tuve la posibilidad de preguntar, entonces le hice mención a lo que había dicho el Papa y le pregunté por los desaparecidos y por los detenidos sin proceso. Entonces, tiene dos partes la respuesta. Sí. En realidad la hacen dos veces. Yo solo tenía en mi memoria, yo no tenía el detalle, ya no me lo acordaba. Pero por los 81, 82, por ahí, cuando empezaron, hubo una mínima apertura en estas cosas, aquí sobre todo por vía de imágenes que venían de afuera. Algunos noticieros, o en algunos noticieros de afuera se podía ver esa imagen de Videla, diciendo que después se hizo famosa, ¿no? Cuando yo la empecé a ver,
sabía que eso era la respuesta a mi pregunta, aunque no salía ni la pregunta ni nada, solo... Pero bueno, pasaron muchos años, porque fue después de los 90, yo creo, que Felipe Piña, la producción de Felipe Piña me llamó para decirme que habían encontrado, que tenían en su poder la conferencia de prensa completa y que iban a hacer un programa. Y entonces me invitó a ese programa para hacer memoria de aquello. Y ahí recuperé, y ahí yo vi de nuevo la conferencia de prensa. Porque la respuesta forma parte, digamos, está acompañada de la imagen de Videla de ahí para adelante, y se hizo en un momento en que la dictadura estaba fuerte, digamos, políticamente en el país. ¿Tuvo algún temor, tuvo miedo? ¿Pasó algo apenas hizo esa pregunta cuando se retiraban de la casa de gobierno? No, lo único que pasó en aquel momento fue, creo que un hombre de la Marina, no recuerdo ni siquiera quién es, la Marina era la que tenía la responsabilidad de la Secretaría de Información Pública y de la Dirección de Prensa, porque estaban divididas, el Estado estaba dividido en partes, una parte de la Marina, otro de la Fuerza Aérea, otro del Ejército. Creo que fue alguien de la Marina, seguramente uno de los que estaban en prensa de presidencia. No debía recriminarme, decirme cómo le pregunta eso al presidente. No. Otras repercusiones no tuve. Y en todo caso la bomba en mi casa la habían puesto antes. Antes de su pregunta. En el 76. Después de llegar a la dictadura fue la bomba. En noviembre del 76. ¿Y cómo fue eso? En noviembre del 76. Y eso fue, seguramente tuvo que ver, bueno, la verdad que se reconstruyó después con el tiempo, la reconstruyeron otros los motivos, incluso ahí Graciela Mochkowski, que escribió un excelente libro, yo creo que uno de los mejores libros periodísticos y seguramente creo que uno de los mejores libros escritos sobre la época y fundamentalmente sobre el periodismo de la época, sobre Timerman. Claro. Ella me ayudó a reconstruir, porque yo la verdad que en aquel momento ni lo había sospechado, pero lo cierto es que creo que Jacobo me sacó, me hizo salir, me inventó un viaje, en realidad, y fue así. Yo eso sí recuerdo que yo había ido a La Opinión en el 75, había estado en La Nación, 14 años en La Nación antes, y me fui en el 75 me fui a trabajar a La Opinión, cuando Enrique Jara era el subdirector y que fue el que me invitó a ir al diario de parte de Jacobo, bueno. ¿Y la bomba entiende que tenía que ver con su trabajo periodístico? Y yo creo que la bomba tenía que ver, sí, o con mi trabajo periodístico. Y yo aparecía en el Caudillo, en las cosas, en los panfletos. Yo era un tercermundista, o cuanto más, un marxista infiltrado en la iglesia. Por mi condición de católico que yo no oculto y por mi condición de sentirme un hombre de iglesia que tampoco ocultaba entonces ni lo oculto ahora. Pero para la iglesia tenía los atributos suficientes para la dictadura. O para los que hacían la lectura ideológica de la iglesia. Claro. Supongo yo que pudo haber sido con eso. Yo escribí temas muy controvertidos entonces, el tema de la Biblia latinoamericana, el diario, a La Opinión, en realidad al diario lo cerraron por una cosa curiosa de las dictaduras.
El diario lo cerraron más de una vez, pero en la época esta, entre el 75 y el 77, lo clausuraron por un artículo que se había publicado en un suplemento dominical, que habíamos reproducido un artículo de la revista del CIAS, del Centro de Investigación y Acción Social, de los jesuitas. Habíamos reproducido, Jacobo, yo le había llevado el artículo a Jacobo para que lo viera en la revista, y Jacobo me dijo, vamos a publicarlo el domingo. Incluso me dijo, ¿sabes con qué lo vas a ilustrar? Ilustralo con lo de la Capilla Sixtina, el juicio final. Y así salió, se publicó, pasó, era un artículo de Vicente Pellegrino, un jesuita, sobre los derechos humanos en el país, y salió. En ese momento el éxito de La Opinión era tan grande que el diario sacaba una revista hecha para la que no se escribía ningún artículo. Era una revista hecha con la selección semanal de La Opinión, con las cosas de La Opinión. Y entonces ese artículo volvió a salir en la revista, y ahí, yo no sé si porque cuando salió en el diario discutieron el cierre y no se animaron a hacerlo, cuando salió en la revista cerraron la revista y el diario, suspendieron el diario por unos días. Así que yo supongo que sería por eso. Lo que para no deshilacharlo tanto al recuerdo, Jacobo me dijo a mí, volviendo yo de un viaje que habrá sido en abril o mayo del 76, él me dijo, vos tenés que ir a Roma a fabricarte tus propias fuentes, porque vos escribís de temas de iglesia, vos tenés que ir a hacerte tus propias fuentes. ¿Vos viajaste con tu señora alguna vez? No, hemos viajado por nada, pero no. Bueno, yo al próximo te voy a invitar para que vos viajes con tu señora. Y unos meses después me dijo, organizate la cosa. Entonces, el 10 de noviembre del 76, nosotros salimos con mi esposa rumbo a Roma. Llegamos a Roma, fuimos al hotel que había reservado unos amigos, y con la llave de la habitación me dan un Telex. La bomba. Claro, Jacobo decía, pusieron un petardo en tu casa, no te preocupes, está todo bien. Subimos a la habitación y no supongo cuál sería mi cara, porque mi mujer me dijo qué pasó. Y bueno, seguí, le dije, y claro, eran en esos tiempos, no había ni internet, ni satélite, ni celulares. Llamamos a casa, y felizmente que se habían roto bastantes cosas, pero felizmente los que estaban en casa, que eran mi mamá y los 5 hijos, la mayor de 13 y el menor de 3, estaban todos bien, y el teléfono funcionaba. Así que mi mujer los hizo desfilar a los 5 para escucharlos, y después me vino la tarea de quedarnos 2 o 3 semanas más allá. Hasta que aplaque. José Ignacio, usted también ha sido vocero del episcopado y ha tenido una... No, vocero del episcopado no fui nunca. ¿Conferencia episcopal? No. ¿Usted se ha dedicado a la cobertura de temas religiosos? Sí, eso también lo he hecho. Bueno, por eso yo empecé en La Nación cuando no se firmaba. Es decir, cuando no se firmaba había, habrá sido a partir de los 69, 70, no sé, en La Nación había una columna de opinión que como todo, como son los editoriales hoy, ¿no? En ese tiempo en La Nación no firmaba ningún periodista.
salvo los corresponsales en el extranjero. Y con ese conocimiento que usted fue adquiriendo dentro de la Iglesia en las coberturas periodísticas, hoy, ¿cómo ve todo lo que se está discutiendo respecto de Bergoglio o del Papa Francisco y esta cosa con la Argentina? Va a venir, va a estar, ha estado prácticamente en todos los países cercanos al nuestro, No es para tanto. y no viene a la Argentina. No es para tanto. ¿Le parece que no? No, yo creo que es una lectura más que mezquina y provinciana. No, yo en eso creo que yo soy de los que creo y que creo que no somos pocos, que estamos viviendo un momento excepcional. Para mí la renuncia de Benedicto es de una magnitud, yo la aprecié de ese modo desde el primer momento, ¿no? Yo creo que es la reacción de un hombre de Dios que en un momento llega a la convicción de que sus fuerzas no le dan, no dan para lo que él cree. Y yo creo que para mí el gesto de Benedicto de su renuncia es un hombre que la toma a la iglesia de las solapas para sacudirla, para decir esto que estamos haciendo no es la iglesia de Jesús. Yo tenía esa convicción desde el primer momento, de cuando sucedió. Yo tuve la posibilidad, en ese momento yo estaba, en el momento que se produce la renuncia de Benedicto, en febrero del 2013, veníamos desde hace unos años antes preparando con una editorial española, editora de una revista Vida Nueva, conocida, que quería lanzar una edición en América Latina, que ya había empezado en México y en Colombia, y que la quiso hacer en la Argentina, y bueno, y yo fui era el director de esa revista, a la que Bergoglio acompañó desde su lanzamiento. Pero vine a cuento esto porque me pidieron a mí, en febrero cuando se produce me pidieron que yo escribiera el editorial para todas las revistas relativo a eso, entonces ahí ahí traté de transmitir esta sensación de cuál era la magnitud del acontecimiento que se vivía. Y con el cardenal Bergoglio, que bueno, hablábamos cada tanto, yo tenía conversaciones con él, y él, ya digo, él nos había acompañado. El lanzamiento de la revista lo hicimos en Buenos Aires en octubre del 2012, y ahí habló el cardenal. Y 5 meses después estaba diciendo las mismas cosas, pero en el balcón de Roma. ¿Y usted considera que...? Cuando él viajó, discúlpame, porque esto para mí tiene importancia por lo que yo digo, por cómo me plantó frente a la situación. Cuando el cardenal viajaba, se iba para el cónclave, hablábamos por teléfono, él me dijo, pasado mañana me voy para Roma. Y entonces yo le dije, mire, yo creo que el Papa Benedicto ha puesto las cosas en una sintonía de cambio de tal magnitud que si el cónclave le responde en esa sintonía, el Papa que elija no lo va a dejar volver, lo va a querer tener cerca suyo. Y bueno, tan cerca lo tuvo que se quedó él, pero yo eso se lo dije. Y él lo recordó porque yo fui a Roma a verlo la primera vez en diciembre del 2013. Fui a verlo y fui a la misa en Santa Marta con mi esposa. Y cuando me vio,
Me dijo, así que me iba a quedar acá. No, yo creo verdadero que vaticinio. a mí me preocupa mucho, es decir, realmente me resulta difícil comprender cómo se puede perder la magnitud de lo que está sucediendo y la envergadura de la importancia del liderazgo espiritual y de la renovación y del cambio que quien era hasta no hace tanto tiempo el arzobispo de esta ciudad está haciendo para medirlo con esta pequeñez de miras. Yo con este pontificado y siento un compromiso, creo que tenemos un compromiso y nos interpela de una manera muy particular, y yo muchas veces me pregunto si nosotros y los que fuimos la Iglesia de Buenos Aires y la Iglesia de la Argentina, él fue presidente del episcopado de este país, si realmente estamos consiguiendo transmitir que tenemos esta sensación de ser, reflejar la magnitud de este momento espiritual. Esto y que va para todos los, no solamente para el interior de la Iglesia. Yo creo que la gente, hay mucha gente a que aún sin compartir nuestra fe, advierte con más claridad que muchos de los que nos sentimos o que somos y nos declaramos católicos lo experimentamos. Yo creo que es un momento excepcional y creo que no sé si estamos respondiendo con fidelidad. A mí me parece que todavía la Iglesia en la Argentina no da, no está mostrando que esta conversión, esta renovación, este cambio que el Papa está tratando de sembrar en todas las iglesias del mundo. Me parece que como que no estamos a la altura todavía. Y estoy tratando, porque me parece que hay que hacer un esfuerzo de esto. Y yo, con un grupo de periodistas, y con algunos otros amigos del Papa, el rabino Escorca, Marcelo Figueroa, el evangélico, con Omar Abud y unos cuantos más, algunos ex embajadores ante la Santa Sede, Carlos Custer, Vicente Espeche, Juan Pablo Cafiero. Hemos constituido una asociación civil que se llama Casa Común, y cuyo propósito es tratar de generar y de encauzar esta reacción espiritual, interreligiosa, abierta, plural, que trate de mostrar que muchos argentinos queremos transmitir el mensaje de Francisco, los gestos de Francisco, esta iglesia de los pobres y para los pobres, esto que él quiere hacer, esta conversión. Y estamos haciéndolo, contamos para eso, ya que lo mencionamos antes, con un instrumento de comunicación, porque lo que queremos es eso, ¿no? Generar hechos de comunicación que transmitan esto. Contamos con Víctor Buge. Víctor Buge tuvo la sensibilidad, apenas pasó, volvió de la primera vez que acompañó a la presidenta a verlo al Papa, volvió y me dijo, él por supuesto que lo conocía, el Papa le bendijo la cámara en aquel momento. Volvió y me dijo, mira, hay mucha gente sencilla que nunca va a poder ir a Roma. Yo quiero traerles el Papa acá. Y me dijo, ayúdame. Cuando yo en diciembre del 2013 fui, le dije al Papa, Víctor, y me dijo, bueno, hagan la gestión por la embajada. Hablamos con Cafiero. Bueno, en abril, en la Semana Santa del 2014, Víctor Buge fue a Roma y se convirtió en el primer fotógrafo que no es del elenco que trabajó al lado del Papa. En fotografiarlo.
Y en Córdoba estuvimos mostrando algunas de esas fotografías en el Cabildo de Córdoba a fin de año, en diciembre. Ahora las llevamos también a... Una selección ha quedado como una muestra permanente en la Villa 31. Allí está, antes de que se llegue a la tumba de Mujica, ahí está una selección pequeña de esas fotos. Y nuestro propósito es ese, que con ese instrumento de comunicación y con varios otros, conmover y crear las condiciones para que no haya ninguna duda. El Papa mandó un mensaje a los argentinos explicando y yo le creo al Papa. Y él dijo que tiene muchas ganas de venir. José Ignacio, va a muchas venir. gracias. Muchas gracias.